Mientras se avanza en el estudio del cálculo, empiezan a surgir necesidades conceptuales. El estudio de las funciones existe para analizar la relación entre dos variables. Asimismo, la existencia de los límites permite que pueda analizarse el comportamiento de una función cerca de algún punto, es decir, se analiza una parte particular de la función. Naturalmente, hay más cosas por estudiar cuando hablamos de funciones. Entonces, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede analizarse el comportamiento de una función en relación con los valores cercanos de su dominio? Esta pregunta puede abrir muchas puertas y fue necesaria para que hace muchos años los grandes matemáticos pudieran comenzar a estudiar la continuidad. Isaac Newton definió a la continuidad como el movimiento continuo de un punto y que podía pintarse sin levantar el lápiz del papel. Para él, la continuidad era la trayectoria ininterrumpida de un cuerpo. Más adelante, Euler define la continuidad de una función como aquella función que está representada por una sola ecuación, aun cuando su dibujo conste de más de un trazo. Hemos mencionado antes que Newton percibió la continuidad como el trazo ininterrumpido de una trayectoria. Este enunciado ciertamente es familiar, pues es la definición que comúnmente se enseña en las escuelas. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos las siguientes funciones? Como no pueden dibujarse sin levantar el lápiz, no podrían ser continuas, ¿verdad? Pero lo son. Fue el matemático alemán Carl Weierstrass el que anunció la definición actual de la continuidad en 1881, la que conocemos como la definición epsilon delta de continuidad. El enunciado va así, pero utilizaremos una versión un poco más sencilla. Y esto se lee como: para toda epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos a es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de a es menor que epsilon. Esta definición parece conocida, ¿no? Pues claro, emplea los conocimientos que tenemos sobre los límites, por lo que podemos simplificarla de la siguiente manera. El límite de f de x cuando x tiende a es igual a f de a. Debe quedar claro que el estudio de la continuidad se hace dentro del dominio de la función, por lo que no tendría sentido preguntarse si la función es continua en puntos que no pertenecen al dominio. La continuidad está estrechamente relacionada con el dominio y los límites de la función, por lo que es indispensable dominar ambas nociones para entender la continuidad. Entonces, según lo que hemos visto hasta ahora, para que la función f de x sea continua en el punto A, se requiere explícitamente que se cumplan las tres condiciones siguientes. El número 1, f de x está definida en el punto A, es decir, existe el valor f de a. Punto número 2, existe el límite cuando x tiende a en f de x. Y punto número 3, el límite cuando x tiende a en f de x es igual a f de a. Analicemos el siguiente ejemplo. Es la función f de x igual a x al cuadrado menos 1, cuando x pertenece a los números naturales, continuo en x igual a menos 1. Como indica su regla de asignación, solo tomaremos en cuenta los números naturales, como 1, 2, 3, 4,
5, 6 y así sucesivamente. ¿Cómo quedaría la gráfica? Como solo evaluamos números naturales, la gráfica estaría conformada por puntos muy concretos y de la siguiente manera. Bueno, sabemos por definición que en efecto la función es continua en cada uno de sus puntos. Sin embargo, x igual a -1 no pertenece al dominio, por lo que no podemos evaluar la continuidad en ese punto. Este ejemplo puede resultar complicado, así que utilicemos una función más sencilla. La línea recta es una vieja conocida, ¿no? Averigüemos si la función f de x igual a 2x, donde x pertenece a los reales, es continua. En este caso, no haremos operaciones, pues es necesario trabajar en el análisis en este tema. Como se mencionó, una función es continua en un punto si este punto está definido en la función. Notamos que al ser el dominio de f de x todos los reales, cualquier número real que elijamos es parte del dominio y tiene una imagen correspondiente. Asimismo, considerando que f de x es un polinomio sin restricciones, sabemos que el límite de un punto A es igual a f de A. Por lo que considerando las condiciones vistas, podemos decir que la función f de x igual a 2x es continua. Seguro te estás preguntando, ¿cómo puedo aplicar todo esto? ¿Y en qué áreas es importante entender este concepto? Pues bien, una de las áreas de aplicación es el campo de la economía, especialmente cuando analizamos la oferta y la demanda de un producto. Primero, ¿qué significan las funciones de demanda y oferta? En términos sencillos de economía, la función de demanda nos dice cuánto de un bien están dispuestos a comprar los consumidores a un determinado precio, mientras que la función de oferta nos dice cuánto están dispuestos a vender los productores a ese mismo precio. ¿Qué pasa cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida? Eso es lo que llamamos el equilibrio de mercado. Es el punto donde se encuentran las curvas de demanda y oferta. Pero, ¿por qué es crucial que estas funciones sean continuas? La continuidad nos da la certeza de que existe un precio de equilibrios en funciones. Ahora, para ilustrar esto, pongamos un ejemplo. Imagina que tenemos una función de demanda DDP y una función de oferta, ODP. ¿Qué queremos analizar para determinar el precio de equilibrio? Para hacerlo, es fundamental asegurarnos de que ambas funciones sean continuas en el rango de precio que nos interesa. Sin embargo, ¿qué sucede si la función de demanda presenta una discontinuidad en algún punto? Esto puede tener un gran impacto en el equilibrio de mercado. Podríamos encontrarnos con múltiples soluciones o incluso ninguna solución. También podríamos ver cambios bruscos en el precio o la cantidad de equilibrio, lo que nos indica cambios súbitos en el comportamiento de los consumidores. Tanto para los productores como para los consumidores, esta discontinuidad puede hacer que sea complicado prever cómo ciertos cambios en el precio afectarán la cantidad que se demanda u ofrece. Por lo tanto, es esencial realizar un análisis minucioso y específico para entender bien cómo funciona el mercado en ese punto. En resumen, la continuidad es un concepto esencial en el estudio de las funciones de demanda y oferta en la economía, pues otorga una manera clara y precisa para determinar el equilibrio del mercado. Claro, el estudio de este objeto matemático tiene aún más campos de aplicación. ¿Te animas a descubrirlos? Para finalizar, hagamos una pequeña recapitulación. Una función es continua en su punto A si cumple que A pertenece a su dominio y la imagen de A es igual al límite de f de x cuando x tiende a A. Por lo que no, la continuidad no es únicamente trazar la gráfica de una función sin tener interrupciones.